Hola, ¿qué tal? Una vez más, mi nombre es Silvia Juliana Galvis Ayala, comunicadora social del Observatorio Mexicano de la Crisis. Bienvenidos una vez más al programa favorito de nuestros televidentes, Estrategia Crítica, un programa donde investigamos y les contamos temas de todo su interés. En el contexto actual de la economía globalizada, México ha emergido como un actor clave en el escenario del nearshoring, una estrategia empresarial que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. En este sentido, México se ha posicionado como un destino atractivo para diversas industrias, destacando especialmente en sectores como la tecnología, la manufactura y los servicios empresariales. Nos acompaña la doctora Artemisa Montesilván, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Y ella será la encargada de explicarnos el tema del cual vamos a hablar hoy mediante preguntas y respuestas acerca del interesante tema que hoy vamos a hablar. Hola, doctora. Hola Juli, ¿qué tal? Un saludo a ti y a toda nuestra audiencia, como todas las semanas. Gracias por acompañarnos y como siempre recuerden, si les gusta este video, denle like, compártanlo con todos sus grupos y redes y no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenidos como este. Así es, doctora. Y vamos a dar una pequeña introducción antes de pasar con unas preguntas muy interesantes que le vamos a hacer a la doctora Artemisa para que ustedes estén muy informados de cómo va todo acá en México. En la era de la globalización y la interconexión empresarial, México ha consolidado su posición como un actor central en el mundo del nearshoring. Esta estrategia que implica la subcontratación de servicios y producción a países cercanos geográficamente. Se ha encontrado en México un terreno fértil para el crecimiento y la colaboración internacional. Pero, ¿cómo está realmente México en cuanto al nearshoring? ¿Qué desafíos se enfrenta y qué oportunidades se vislumbran en el horizonte? En esta exploración profundizaremos en el estado actual de México en relación con el nearshoring y evaluaremos su desempeño en este ámbito crucial para su economía y desarrollo. Primero, doctora, quisiera que nos explicara más a profundidad qué es el nearshoring y cómo funciona este. Claro que sí, Juli, con mucho gusto. Bueno, para entender el nearshoring tenemos que entender el proceso anterior. ¿Qué fue lo que pasó en la década de los 80s, 90s y principios de los años 2000? Pues sufrimos un proceso que se llamaba el outsourcing. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que recordar que durante la segunda mitad del siglo XX, pues teníamos lo que se llamaban economías cerradas, basadas en lo que era el modelo de sustitución de importaciones, que era básicamente los países se querían industrializar y desarrollar sus economías a partir de producir la mayor cantidad de bienes y servicios dentro de sus fronteras. Es decir, no tener que importar las cosas de otros países, sino producir la mayor cantidad de cosas dentro para ir con eso generando pues empleos, desarrollo tecnológico y por supuesto la promoción de las industrias. Sin embargo, ya para mediados de los 80, este modelo se empezó a agotar, diríamos. Ese agotamiento llevó a la búsqueda de otras estructuras productivas por distintas razones que tenía que ver pues con las estructuras salariales, con el acceso a las materias primas, con la búsqueda de ampliar los mercados. Sobre todo porque en ese momento se empieza a mover en la economía mundial de este modelo de sustitución de importaciones a un modelo que se va a llamar de promoción de exportaciones. Es decir, ya no queremos producir todo para nosotros hacia adentro, sino queremos producir para vender hacia afuera. Pero para poder hacer eso se necesitan dos cosas. Una es que se necesitan mercados internacionales, a quién le vamos a vender hacia afuera, pero también se necesita reducir los costos. Entonces vamos a empezar a observar pues una serie
de modelos productivos que tenían que ver básicamente con reducir costos, sacando los procesos de las fronteras de los países, esencialmente los países desarrollados o los que se llamaban los países del centro económico. Entonces, lo que nosotros conocemos como las grandes economías, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, de los países de Europa, empezaron a sacar partes de su proceso de producción de sus países y mandarlos a otros países, a los que se llamaban países periféricos, o se entendían como países de la periferia, que eran países que tenían un menor desarrollo industrial, tenían mano de obra más barata y sobre todo pues ofrecían la oportunidad de tener mercados, es decir, de no solo producir ahí, sino también de poder vender los productos que se producían ahí. Eso es, entonces, era lo que se conoció en ese momento como el outsourcing, encontrar las fuentes sourcing es fuente, entonces encontrar las fuentes de producción fuera de nuestro país, dirían en estas economías desarrolladas. Ese proceso, pues, permitió lo que se dio como la división, una mayor división internacional del trabajo, donde incluso partes de un mismo producto se armaban o se desarrollaban en distintos países, es decir, por ejemplo, algún coche, pues se podía hacer el motor, vamos a suponer, en Alemania, se podían hacer los asientos en, no sé, en Estados Unidos, los acabados en México, y finalmente todo eso se mandaba a Brasil, por ejemplo, y ahí se armaba el coche completo. Eso es el proceso que vivimos durante mucho tiempo, durante toda esta etapa. ¿Cuál iba a ser entonces el papel de los países hacia los que se iba a deslocalizar la producción, como se decía en ese momento? Pues era el de, utilizando sus propias estructuras productivas y su mano de obra barata sobre todo, pues ayudar a producir estos productos, a generar estos productos a costos mucho más bajos. Eso va a ir acompañado de procesos de liberalización del comercio e incluso de tratados comerciales como el que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá. En esa unión, pues lo que se buscaba era precisamente que México pudiera formar parte de este mercado, pero también pues aportar al proceso productivo de América del Norte, pues con lo que decíamos, su mano de obra más barata que la de Estados Unidos o Canadá, con su mercado local y también pues con la infraestructura productiva con la que ya contaba. Pero además, México entonces se volvía atractivo para otros países fuera de la región, porque si ellos se instalaban aquí, podían entonces exportar los productos como si fueran parte de la misma región. Es decir, una empresa que viniera de Europa, por ejemplo, se instalaba en México, podía con este proceso de armar el producto, después exportarlo a los Estados Unidos. Esa era la idea, vamos a decir, original, pero finalmente lo que pasó más bien fue que se deslocalizó la producción de Estados Unidos hacia México y junto con otros países. Y lo que se producía aquí en México después regresaba a Estados Unidos y se integraba ya de esa manera a la producción de la región. Entonces, eso pasó hasta hace muy poco. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, pues muchas cosas. Primero tuvimos el tema del gran confinamiento del 2020, que redujo la producción en todos los países, pero cuando se dio la reactivación económica se dio de forma desigual. No todos los países abrieron al mismo tiempo. Eso quiere decir que el modelo que había estado funcionando muy bien, donde yo tomaba partes de cada uno de distintos países para crear mi producto final, no siempre estaban disponibles en ese momento por estas disparidades en la recuperación económica y de las actividades productivas. Sobre todo
en China, que tomó esta política de confinamiento y de cero propagación de la enfermedad, y entonces muchos de los productos que se generaban en China pues no se estaban produciendo, o tuvimos toda esta crisis de los chips de Taiwán, que por ejemplo estaban aquí en México los autos completamente armados, pero no podían salir a venderse porque les faltaba un chip. Entonces, eso empezó a generar, pues, de hacer que sonaran ciertas alarmas, porque pasamos de lo que se llamaba este modelo de just in time, justo a tiempo, a un modelo de just in case, por si acaso. Entonces, las empresas empezaron a juntar muchos inventarios por si acaso no tenían, pero guardar inventarios es muy caro. Eso quiere decir que yo tengo ahí que almacenar, pagar por el almacenamiento, y qué tal si no lo ocupo, y eso también va haciendo más lento el proceso del comercio internacional, porque entonces ya lo tengo, no lo ocupo, entonces se interrumpe la producción en otro lugar. Eso fue lo que pasó. Después tuvimos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que también generó algunas interrupciones, por ejemplo, en todo el tema de granos, de alimentos, de que venían de esa región del mundo. Después a eso se le sumó que por estas interrupciones y por estos fenómenos subieron los precios, entonces tuvimos un fenómeno inflacionario, y finalmente pues ahora tenemos el conflicto en Medio Oriente, que también es una de las zonas pues de comercio más importantes del mundo. Todo eso empezó a plantear la necesidad o a cuestionar el modelo que estaba antes, que era este del outsourcing, y pensar por qué no acercamos la producción hacia, en este caso, México, hacia México para servir al mercado de Estados Unidos. Eso también fue acompañado de la renegociación que se hizo del Tratado de Libre Comercio, que lo convirtió en el TEMEC y que pone algunas cláusulas en materia de origen de los productos, de certificación de origen. Entonces, todo esto combinado llevó a esta idea de vamos a acercar la producción. Entonces, ahí viene lo del near es cerca, y shoring. Entonces, ya no outsourcing, sino acercarlo, y shore es la playa, ¿no? Sería lo que sería. Entonces, acercarlo a mis costas, ¿no? Entonces, nearshoring se refiere a eso, acercar los procesos productivos a mis costas. Ok, doctora, todo esto es muy interesante y pues ya teniendo en cuenta este dato presente y la información clara de lo que es el nearshoring y todo lo que significa para el mundo, para México, entre otras cosas, ahora sí surgen las siguientes preguntas. Y bueno, ¿cuál ha sido el papel de México en el ámbito del nearshoring en los últimos años? México ha tomado muy en serio esta oportunidad que se está dando a partir de esta nueva visión de lo que va a ser la economía pues en los próximos 20 años, y ha generado alguna serie de políticas, iniciativas para atraer los capitales. Pero aún sigue siendo importante que podamos incorporar eso como parte de la economía, es decir, cómo podemos tomar esto realmente como la ocasión para integrar la economía mexicana al interior de sí misma, es decir, porque lo que pasó con el modelo anterior es que los sectores exportadores por lo regular estaban orientados hacia afuera, pero también contaban con lo que se llama un alto componente de importación, es decir, para producir algo tenían que importarlo. Eso ha sido un problema estructural de la economía mexicana, de manera que incluso podemos ver que cuando empieza a crecer el Producto Interno Bruto, también empieza a crecer el déficit de balanza de pagos, porque se tiene que importar una gran parte de los insumos. El nearshoring nos brinda la oportunidad entonces de construir y reconstruir las cadenas de valor dentro de México, para poder entonces, cuando vengan empresas de otros países en busca del nearshoring, se puedan encontrar con un sistema económico completo a partir de cadenas de valor que les permitan tener los suministros, y que eso las hace además más sustentables, porque implican una reducción pues de emisiones,
de costos en transporte, contribuyen a la calificación de la mano de obra y sobre todo contribuyen al crecimiento estatal y regional dentro del propio país. Entonces, el nearshoring es una gran oportunidad para que esto se dé, pero esto se tiene que dar a partir de acciones y decisiones concretas dentro del país y de la estructura productiva de México que nos permita ahora sí estar listos y de ser más competitivos en la medida en que vamos recibiendo esta inversión extranjera directa, que es en lo que se va a traducir el nearshoring. Ok, doctora, bueno, todo lo que usted nos explica es demasiado interesante, importante y sabemos que a todos nos da curiosidad este tema. Todos los que nos están viendo sabemos que este tema es muy curioso y que pues en la actualidad ha sido algo que ha modernizado pues a nivel global. Por eso surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles piensa usted, doctora, que han sido los factores que han contribuido a que México sea considerado un destino atractivo para las empresas que aplican la estrategia del nearshoring? Sin duda, la razón más importante es el TEMEC, es la cercanía con el mercado de Estados Unidos, que sigue siendo pues, el mercado más grande del mundo. Sabemos que Estados Unidos, la capacidad de compra de ese mercado y la cultura económica de Estados Unidos hace que las personas pues siempre estén interesadas en adquirir más pues productos, satisfactores, las cosas más modernas o pues todo lo último que aparece. Entonces, el mercado de Estados Unidos es el mercado más atractivo para cualquier economía, lo es para China y por supuesto lo es para México. La diferencia es que México pues cuenta con este tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el anterior tratado de libre comercio. La otra razón es precisamente, y que mucho se habla en términos del nearshoring, es la diferencia horaria, porque pues muchas veces si se hacía este proceso de outsourcing a otros países o a otros continentes, pues hay una diferencia en términos de horario que pues algunas veces puede parecer insignificante, pero es muy importante sobre todo para el sector de los servicios. Otro tema que es muy importante es la calificación de la mano de obra en México, que bueno, pues aunque por supuesto siempre es algo que se desea mejorar, bueno, pues México cuenta con mano de obra calificada en muchos sectores importantes, cuenta con una muy buena infraestructura que pues le va a permitir mover y movilizar los productos que se produzcan aquí en la estrategia del nearshoring. México en sí mismo es un mercado de más de casi 140 millones de consumidores, entonces en sí mismo es atractivo y también está dos otros factores que son esencialmente económicos, la diferencia del tipo de cambio. Entonces, producir algo en México, pues generalmente hace que sea mucho más barato que producirlo en Estados Unidos. Y también el tema de que incluso para los mercados financieros, el mercado financiero de México siempre ofrece pues tasas de interés que pueden ser más atractivas que las de, por ejemplo, Estados Unidos. Ahorita vemos que tenemos esta diferencia en tasas de interés entre México y Estados Unidos de pues prácticamente entre 6 y 7 puntos porcentuales. Entonces, tenemos economías lo bastante similares para integrarse con la de Estados Unidos, pero lo bastante diferentes para brindar ventajas competitivas a México. Pero también tenemos pues una población, estamos precisamente en el momento del boom demográfico, que pues muchas veces no se ha podido aprovechar, el mercado mexicano no siempre ha sido capaz de absorber a todos estos trabajadores potenciales y como decimos muchos de ellos calificados y bueno, el nearshoring también brinda eso a las empresas que deciden incorporarse a producir en México y eso pues nos permitiría tener un producto interno, un crecimiento de nuestro producto interno bruto desde el punto de vista de México, pero solo esto funcionará, todo esto, si lo hacemos con un proceso de planeación y de diseño estratégico
de las inversiones y de la correspondencia o crear esto que se llama sinergia entre los productores mexicanos, el mercado mexicano, todos los mercados, el mercado financiero, el mercado laboral y el mercado de bienes y servicios, con las empresas que vienen a integrarse a partir del nearshoring. Ok, doctora, bueno, todo lo que usted nos ha dicho hasta el momento resulta ser muy interesante para mí, para usted, para todas las personas que nos están viendo en este momento y sobre todo para el país, para México, para todas las personas que están apuntando a entrarse a México en este tema. Y bueno, doctora, ¿qué tendencias cree usted que se vislumbran en el futuro del nearshoring en México y cómo se están preparando las empresas y el gobierno para ello? Esto, como habíamos dicho, sí ha resultado muy interesante, muy atractivo para las empresas. Sí se está viendo como una buena oportunidad de desarrollo y de crecimiento, sobre todo pues en la medida en que el mercado internacional pues cada vez ha ido generando más incertidumbre para los productores, pero también para quienes quieren ofrecer sus productos en el extranjero. Y eso pues nos regresa a la idea de no solo pensar o en esta noción que teníamos antes desde el punto de vista de la economía de la promoción de las exportaciones, sino verlo también como un instrumento de creación de riqueza al interior del país. Por eso hablábamos precisamente del tema este de la integración de las cadenas de valor a nivel nacional, que tomen como punto o como fuente de tracción el nearshoring, pero que ahora sí se haga esta estrategia para que el desarrollo se dé también al interior del país, que se vea como la oportunidad de promover la producción dentro de México y generar pues espacios de desarrollo económico, político y social. En ese sentido, pues sí hemos visto que el gobierno ha generado algunas iniciativas como el interoceánico y ya hemos visto algunas inversiones importantes, por ejemplo, pues la oferta de que se instale Tesla en el norte del país, en Nuevo León, y bueno, también esta gran inversión que va a ser Amazon en el centro, en la región del Bajío. Entonces, esto es algo que ya está pasando, hemos visto el crecimiento de la inversión extranjera directa, pero pues es algo que sí necesita consolidarse desde una estrategia productiva de corto, mediano y largo plazo. Exacto, así es, doctora. Y ahora bien, hablemos un poco de las oportunidades que ofrece el nearshoring a los mexicanos. ¿Qué oportunidades ofrece el nearshoring en términos de creación de empleo y desarrollo de talento local en México? Esa pregunta es importantísima por lo que ya hablábamos. Precisamente el tema de que en este momento nos encontramos en el boom demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de eso nos referimos a que en este momento México tiene la mayor cantidad de población económicamente activa que ha tenido en su historia. Y esto tiene que ver precisamente con la modificación de la pirámide demográfica. Fuimos un país que durante mucho tiempo teníamos muchos niños y poquitos adultos mayores y en medio la población económicamente activa, pero ahora esa pirámide se ha ido modificando de manera que en este momento tenemos a la mayor cantidad de personas en edad de trabajar, a eso nos referimos con población económicamente activa, de la que hemos tenido en la historia. Desafortunadamente, pues no toda esa población económicamente activa se ha podido incorporar al mercado laboral. Desafortunadamente se usaban estos términos como los ninis, ¿no? Que no estudiaban ni trabajaban. Se crean programas del gobierno, pero esos programas, si bien ayudan desde el punto de vista del consumo y tal, no ayudan en realidad para el desarrollo productivo del país y del desarrollo profesional de las personas. Entonces, el nearshoring, a la medida en que permitamos que esa oportunidad o esas actividades que se van a desarrollar dentro de México contribuyan a que las
micro, pequeñas y medianas empresas vayan creciendo, vayan teniendo un factor de tracción y un factor multiplicador, pues esas van a tener la capacidad de absorber esta mano de obra, pero también en la medida en que estas se van relacionando con empresas que vienen de otros países, pues también ayudan a mejorar la calificación de la mano de obra, a generar estrategias de formación, educación y desarrollo de capacidades para que esta mano de obra también pueda participar de una mejor manera en el mercado laboral. Y también tiene, por supuesto, que venir acompañado pues, de todas estas iniciativas de trabajo digno y decente, es decir, que los mexicanos dentro de este modelo del nearshoring encontremos pues trabajos que respondan también a un esquema de protección de los derechos laborales y sociales para todos los que participamos en ello. Entonces, el nearshoring brinda esa oportunidad de generación de empleos, pero también dentro de una planeación que contribuya a que estos empleos sean, como dijimos, dignos y decentes, no solo desde la perspectiva económica, sino desde todos los derechos en su conjunto. Súper, doctora. Y ya para finalizar con estas preguntas, que por cierto, todo lo que usted nos ha dicho es muy importante y sé que nuestros televidentes están muy atentos a cada dato que usted nos da. ¿Cuáles cree usted, doctora, que son las regiones en México que son más atractivas para las empresas que buscan establecer operaciones de nearshoring en el país? Esa es otra de las ventajas que tiene México en materia del nearshoring, porque cada una de las distintas regiones ofrece oportunidades distintas para las empresas. Entonces, pues tenemos algunas partes con un mayor desarrollo industrial, podemos pensar en esta parte del Bajío y el norte. Tenemos algunas partes con un mayor potencial de desarrollo en lo que sería el sector primario. Tenemos una buena infraestructura en materia de servicios en otras regiones. Tenemos regiones con una vocación exportadora ya muy consolidada, que también pues se pueden sumar muy bien a este proceso. Y tenemos regiones con un gran potencial de desarrollo. Lo importante también siempre, considerando el tema de la inversión extranjera directa, es que se haga desde una perspectiva también de protección a los recursos naturales y al medio ambiente. Debemos recordar que México se encuentra entre los países megadiversos. Esto quiere decir que tiene mayor biodiversidad, uno de los países con mayor biodiversidad, y eso también tenemos que considerarlo en el momento en que atraemos las inversiones, proteger la riqueza cultural, natural y social de México y aprovechar lo que tenemos en materia de recursos naturales y económicos y laborales dentro del marco de un desarrollo, como lo llamamos, sustentable. Ok, doctora. Bueno, finalmente se debe resaltar que México ha experimentado un notable crecimiento y éxito en el ámbito del nearshoring en los últimos años. Pues esto se debe a su ubicación estratégica, gracias a su mano de obra calificada, costos competitivos y bueno, una cantidad de situaciones más que ha hecho que México esté posicionado o bueno, tan bien posicionado en el mundo del nearshoring ahora. Teniendo claro esto, doctora, por último, denos ahí, por favor, una conclusión del programa presentado hoy y un dato curioso que no puede faltar. Claro que sí, Juli. Bueno, la conclusión sería el nearshoring sí se presenta como una gran oportunidad. Es una situación que va a seguir dándose, es decir, estamos saliendo de esa etapa en donde la producción se estaba dando hacia afuera y los países poco a poco lo vamos a ver, van a empezar a reintegrar sus procesos productivos dentro de sus propias fronteras y aquellos que no puedan reintegrarlos dentro de sus propias fronteras van a buscar hacerlo con sus vecinos más cercanos. Además, México cuenta pues con una posición privilegiada, como tú bien decías, cerca de Estados Unidos, Canadá, pero también hacia los países de América Latina. Esta es la oportunidad también para que México tome la, la, la decisión de construir hacia, no solo con los vecinos del norte, sino construir estrategias
de desarrollo económico con nuestros hermanos de América Latina. Esa sería otra de las conclusiones más importantes de este tema, que el nearshoring es un proceso global y en ese sentido abre oportunidades para todas las distintas regiones del mundo. Eh, y finalmente, bueno, pues el dato curioso, como siempre, que tenemos para el día de hoy, es que como ejemplo de esto, ya vemos que Japón recientemente abrió una fábrica de microchips, hablando del tema de los microchips que no podían llegar a los coches en México. Antes era Taiwán y el proceso de nearshoring, ahora lo que podemos ver es que también se da de pequeños países a países más grandes, es decir, la empresa de Taiwán ahora hizo nearshoring con Japón, que tradicionalmente hubiera sido un proceso al revés. Entonces, hay grandes sorpresas que se vienen, la economía está cambiando y pues estemos listos en México y en el mundo para esta nueva etapa. Bueno, doctora, muchas gracias por participar hoy de este programa. Por favor, hágales una pequeña invitación a todos nuestros televidentes a que participen, que comenten, porque esto es un tema muy interesante ahorita en la actualidad, en México, en el país, en todo el mundo entero. Entonces, por favor, una invitación y una despedida a esos televidentes que hoy nos están observando. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos. Ayúdenos diciéndonos qué temas les gustaría ver aquí en Estrategia Crítica, que analizáramos sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy, que siempre los checamos y les contestamos. Y por supuesto, no olviden seguirnos en todos nuestros grupos y redes, porque ahí tenemos contenido también de interés similar a este y otros sobre otros temas. Entonces, como siempre, los esperamos la próxima semana en nuestro episodio de Estrategia Crítica. Así es.